Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Una situación personal, pero Ángel está ya ahí en línea. Buenos días, Ángel, para este programa que estoy segura que va a ser extraordinario sobre las perspectivas que hay de la segunda vuelta en Colombia y cómo se ve la situación desde adentro de Colombia y desde Puerto Rico. Ángel, buenos días, te paso el programa. A ver, Ángel, ¿me ha escuchado? No se escucha, Ángel. Parece que tienes el sonido. Hello. Ahora sí te escuchamos. Muy bien, bueno, pues listo. Muchas gracias. Adelante tú. Ángel, no te Buenos días. Buenos días. Esta es la Voz Alternativa para el 12 de junio de 2022. Les habla el doctor Ángel Villarini Jusino en sustitución de la doctora Marcia Rivera Hernández. El programa de hoy está dedicado al tema de las elecciones en Colombia, una mirada desde dentro y desde fuera. En este programa, 4 colombianos y 3 puertorriqueños analizamos las visiones y estrategias políticas que se disputan el poder en las próximas elecciones a celebrarse en ese país y las implicaciones que el triunfo de un candidato u otro pueden tener para Latinoamérica y el Caribe. En la primera hora del programa, en que seré su moderador, tendremos como invitados 4 colombianos de diferentes regiones del país, ofreciéndonos desde dentro sus perspectivas y análisis de la situación actual, las tendencias y las expectativas de la contienda electoral. En la segunda parte, con el compañero José Papo Cos como moderador, 3 puertorriqueños haremos el análisis desde fuera e intentando derivar las implicaciones del proceso para nuestros países. Para ubicar estas elecciones en el contexto colombiano y entender la trascendencia de las mismas, me permito señalar rápidamente 5 características sobresalientes. Primero, por décadas el poder político ha estado en lo que Juan Bosch hubiera llamado un frente oligárquico, en el que fuerzas conservadoras de tendencia neoliberal, en las que se combinan sectores religiosos, latifundistas, grandes industriales y comerciantes, grandes medios comunicativos de masa, estructuras narcotraficantes y paramilitares, y con el apoyo directo o indirecto del gobierno de los Estados Unidos. Pero ahora se presenta la posibilidad del triunfo de una alianza de país, el llamado Pacto Histórico, que representa un proyecto progresista que busca instaurar lo que podría llamarse un nuevo orden civilizatorio, en que una mujer afrodescendiente surgida de la pobreza es candidata a vicepresidencial. En segundo lugar, el país vive en la paradoja de una constitución, leyes e instituciones de formato democrático de avanzada, con situaciones continuas de irrespeto a los derechos humanos fundamentales, asesinato de líderes de base y periodistas, criminalización de la protesta y la oposición, y la existencia de una industria del narcotráfico que representa hoy día el segundo renglón de su Producto Interno Bruto. Igualmente paradójico resulta el contraste entre el alto nivel de escolaridad y de calidad de la educación, de avance tecnológico y modernización, en que viven unos sectores altos y medios, y la pobreza y miseria en que viven amplios sectores de la población.
En cuarto lugar, es interesante que en la primera vuelta electoral triunfó el candidato progresista Gustavo Petro, aunque con 1% de votos menor de lo esperado. Y que por otro lado, para sorpresa del país, llega en segundo lugar una alianza que protagoniza a Rodolfo Hernández, un hombre de 82 años, gobernador de Bucaramanga, hombre de negocio, incluso que está acusado de corrupción y que se rehusó a participar en los debates. Hizo su campaña mediante las redes sociales y se presentó como una alternativa de centro, tanto frente a la derecha eurovista que ha dominado el país, pero que sin embargo lo está respaldando, y por otro lado frente a la izquierda que podría pasar a gobernarlo. De acuerdo con muchas de las últimas encuestas, hay prácticamente un empate técnico entre las dos fuerzas y se pronostica una elección muy cerrada. Con esta introducción pasamos entonces a la primera parte del programa, las elecciones en Colombia desde dentro. Y comenzamos nuestro programa con la participación del doctor Dolcey Amador Fonseca de la caribeña Santa Marta, que nos acompaña desde la Universidad del Magdalena. Dolcey tiene una maestría en educación de la Universidad del Norte, un doctorado en educación de la Universidad del Humanismo Cristiano en Santiago de Chile y es profesor de la Facultad de Educación y pasado director del programa de licenciatura en Matemáticas y Física. Actualmente es presidente en Colombia de la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento Internacional. Y le hacemos al doctor Dolcey una primera pregunta. ¿Cuáles considera fueron y cómo interpreta los resultados en el país y especialmente en tu región? ¿A qué atribuye los mismos? ¿Por qué votó la gente de la manera que votó? Sí, muy buenos días a todos los presentes. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Sí, gracias. Bien, con respecto a la primera pregunta, quisiera mencionar algunos datos oficiales acerca de las elecciones que se realizaron en la primera vuelta. El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, obtuvo un 40.32%, Rodolfo Hernández 28.15% y Federico Gutiérrez el 23.91%. Me circunscribo solamente a estos tres porque fueron la mayoría de votantes, de votos para estos tres candidatos, y en especial llama la atención de que el candidato Gutiérrez, que era apoyado por las fuerzas del uribismo, sufrió una estruendosa derrota, ¿verdad? Pero también es muy triste, ¿no? Porque la abstención pisó el 45% del total de votantes, de manera que ese es un dato negativo para el proceso electoral democrático, ¿verdad? Pero también es digno de mencionar de que en la capital de la República, donde se ejerce el segundo cargo más importante del país, el candidato Petro obtuvo un 47% de votantes, mientras que tanto Rodolfo Hernández como Federico Gutiérrez, unidas sus elecciones, no alcanzaron al candidato del Pacto Histórico en la ciudad de Bogotá. Hay que tener en cuenta que Petro fue alcalde de la ciudad de Bogotá y tuvo muchos problemas con los ataques que le hicieron sus opositores, pero logró salir adelante con las principales políticas públicas en defensa de la equidad y de un mejor salvamento de la sociabilidad de la gente menos necesitada, más necesitada, por favor. De todas maneras, yo creería que otro dato importante fue en la costa Caribe. En la costa Caribe, para ceñirme a la pregunta, doctor Villarini, que por qué votó la gente de esa manera. Aquí hay que notar que en el Caribe colombiano, el doctor Petro fue quien desnudó las alianzas paramilitares con los grandes políticos de la región. Y esos fueron unos grandes debates que se dieron en el Congreso de la República y que de paso llevaron al traste con unas condenas a estos principales políticos de todos los departamentos del Caribe colombiano. Es decir, ahí no se salvó ninguno, ¿verdad? De manera que
durante el gobierno del doctor Pastrana, 98-2002, del doctor Uribe, 8 años, el doctor Santos, otros 8 años, y ahora digamos que el descarado gobierno de Duque. Es decir, estamos hablando de 24 años de un poder oligárquico centrado en la burocracia corrupta que ha llevado también a las instituciones a la debacle. De manera que el sufrimiento del pueblo costeño durante esos 28 años, 24, 28 años, también pudo ser un índice de la insatisfacción de los votantes. Hay que mencionar en nuestras elecciones del Caribe que una de las castas familiares de más poder, no solamente en la costa Caribe, sino a nivel nacional, como en la Casa Char, sufrió también una derrota aplastante por parte del pacto histórico, no solamente en el departamento del Atlántico, sino en Barranquilla, que es su capital, y en toda la costa. De manera que me gustaría entonces, a manera de contraste, darle la oportunidad al profesor Gilberto Bonilla Sánchez, que nos acompaña desde Bucaramanga, porque Bucaramanga pertenece a un departamento con un tipo demográfico, un perfil político distinto a la costa Caribe, y nos gustaría ver el contraste. El profesor Bonilla Sánchez es filósofo y magíster en pedagogía, docente universitario y de educación media, y actualmente integrante del grupo de investigación en desarrollo humano de la Universidad de Santo Tomás, línea Democracia, Política y Ciudadanía, y es coautor de un reciente libro titulado Pensar la ciudadanía, condición humana y democracia. Así que nos gustaría hacerle la misma pregunta al profesor Bonilla Sánchez: ¿cómo votó la gente en ese sector del país y por qué? Muy buenos días, doctor Villarini. Buenos días a las personas que nos acompañan hoy aquí en el programa. Bueno, gracias por la invitación y para analizar un poco, yo escuchaba ahora con atención lo que nos decía el doctor Dolcey y quisiera empezar por ahí. En nuestra región, que usted la conoce, doctor Villarini, porque ha estado por estas tierras, y usted muy bien lo decía, ahora resaltaban que el candidato Gustavo Petro obtuvo una votación significativa en la capital del país, en Bogotá, por haber sido gobernante de la misma, y en esta región pues el fenómeno se da en el caso del otro candidato, el candidato Rodolfo Hernández, que fue alcalde de esta ciudad de Bucaramanga, y pues él obtiene aquí el 65% de los votos en esta región frente a un 20% que obtiene el candidato Gustavo Petro por el pacto histórico. Son 219,000 votos frente a 68,000, y tiene que ver con la fuerza electoral que tiene el candidato Rodolfo Hernández en esta ciudad a la que él gobernó, y lo hizo pues bajo un discurso que es más o menos el mismo que está manejando para la campaña presidencial, un discurso anticorrupción y pues vendiéndole a la gente la idea de un cambio, pero creo que ahí hay una situación que me gustaría resaltar, y es que el 70% de las personas que participaron en esta elección, digamos, si sumamos el resultado que obtuvo el candidato Gustavo Petro y el candidato Rodolfo Hernández, está manifestando una intención, un querer de cambio, pero ahí es donde pienso yo que hay que poner un poco la lupa, la mirada, porque creo que la gente quiere que la situación, que la forma, que la realidad social y política y económica del país cambie, pero todavía no logra comprender muy bien cómo ni cuándo se van a realizar esas transformaciones. Los candidatos con mayor votación representan ese sentir de gran parte de la sociedad colombiana que añora esas transformaciones, pero que, repito, insisto, algún margen, un porcentaje, un grupo todavía como que no tiene mucha claridad frente a cómo, cuándo y dónde se darán esas transformaciones. Quiero resaltar en el tema regional, para responder también la pregunta, que en el departamento de Santander, como usted muy bien lo decía también, doctor Villarini, se ha generado una
un continuismo, una tradición por parte del Partido Liberal, sobre todo en la ciudad de Bucaramanga, que venía ejerciendo la hegemonía del gobierno en esta ciudad durante más de 3-4 décadas, y Rodolfo Hernández se hace elegir como alcalde, tomando distancia de ese Partido Liberal que había gobernado la ciudad, pero más adelante pues, fueron saliendo a la luz pública algunos nexos, algunas relaciones que había mantenido con candidatos incluso de ese partido y gobernantes de la ciudad a los que él había financiado en sus campañas. Y en el departamento gana el candidato Rodolfo Hernández con el mayor porcentaje de votación, pero hay un municipio que también quiero resaltar allí por sus mismas características, en donde gana el candidato Gustavo Petro. Ese es el municipio de Barranca Bermeja, conocido como el Puerto Petrolero, y donde el candidato del Pacto Histórico obtiene la mayor votación. Hay que entender un poco o conocer que este es un municipio o una zona que ha sido, pues al igual que otras en el país, afectada por el conflicto armado, enfrentamientos entre grupos armados, unas escaladas de violencia bastante fuertes en la década de los 90, los 80 sobre todo, y también para resaltar que es un municipio donde la economía tiene una fuerte dependencia del petróleo, y pues hay digamos que ideas, argumentos opuestos a las propuestas del candidato frente a su tema o su política o su propuesta frente al manejo del petróleo, pero es curioso y para revisar, para analizar que en el municipio que se conoce como el Puerto Petrolero de esta región gana el candidato que propone precisamente un cambio drástico en el manejo del mismo. Yo creo que las razones que llevaron a la gente a votar por estos dos candidatos están asociadas, como dije al principio, al deseo de cambio, pero también al veto político. Algunos o muchos votaron por oposición a otros candidatos, como lo mencionaba ahora también el doctor Dolcey, a Federico Gutiérrez, sustentando temores frente a un posible gobierno continuista, candidato apoyado por el uribismo, y otros en cambio votaron por algunos temores frente a un posible gobierno progresista que no tiene precedentes en el país, y pues parece que también hay una amplia manifestación por querer experimentar este tipo de gobierno, este tipo de cambio en nuestra región. A diferencia del análisis o del enfoque que hacía ahora el doctor Dolcey sobre el nivel de abstencionismo en esta elección, yo lo veo de otra manera. Creo que ha sido uno de los más bajos en las últimas elecciones o procesos electorales que hemos tenido en el país, y pues claro, sigue siendo todavía un porcentaje muy amplio de abstención, pero creo que va aumentando progresivamente, y pues sobre eso más adelante yo creo que podríamos profundizar. Bien, regresando a la costa Caribe, tenemos también con nosotros al profesor y comunicador Ernesto Vicente Caifás Montañez, quien es licenciado en Ciencias Sociales, con énfasis en Desarrollo Social de la Universidad del Magdalena, y él ha estado ligado a la gestión sindical, sobre todo relacionado con el magisterio, que nos gustaría también ver el papel que ese sector sindical ha jugado, no solamente en industrias como la del petróleo, que es un fenómeno interesante que nos señalaba el profesor Bonilla, pero también en este otro sector. Adelante, Ernesto. Sí, Ángel, muchas gracias. Saludo al doctor Dolcey y lo mismo a Gilberto. Bueno, es muy contundente la actitud que ha tenido el pueblo colombiano. Primero, dos aspectos muy importantes a notar. Colombia pide y exige un cambio. Se expresó en la manera como elemento importante a tener en cuenta, que en primeras vueltas está demostrado que siempre se vota por el candidato de su agrado, de su simpatía. Inclusive candidatos que se habían retirado de la contienda pero aparecían en el tarjetón electoral, como Ingrid Betancourt, e inclusive candidatos que no tenían
una incidencia política muy importante. Sacaron un número de votos en un índice muy bajo, pero lo sacaron. Eso quiere decir que la gente decidió votar por pasión, por el que le agrada. Pero está demostrado por estudios que en segunda vuelta la gente analiza muy bien las propuestas y votan con la razón. Y está indicando precisamente que las tensiones están ciertamente algo reñidas. Pero cuando los medios masivos de información muestran esa supuesta rivalidad, es porque muy seguramente un candidato está cogiendo mucha fuerza y va muy adelante. Sino que quieren vender una matriz de opinión, quieren mandar una información que el sistema y esta situación hoy electoral está generando cierta, digamos, competencia. Pero de verdad que está claro que el candidato que ha marcado una pauta, que ha venido encabezando las encuestas, que ha venido tomando la intención de voto de los colombianos, es el candidato Gustavo Petro y Francia Márquez. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que aquí en Colombia, después del estallido social que se dio en Colombia, la gente tomó las calles porque se estaba dando cuenta de la desconfianza que había en sus instituciones. El problema electoral en Colombia no es nuevo. Acuérdense del tiempo de Jorge Eliezer Gaitán, y Gaitán lo decía, hasta las 4 de la tarde votan los colombianos, pero después de 4 en adelante vota la institución, lo que está instituido en la institución que maneja las elecciones, que es la registraduría. Entonces, ese tipo de situaciones, históricamente el pueblo colombiano en anteriores elecciones siempre está eligiendo entre el 35 y el 40% de los actos para votar. Está demostrado de que hay un problema en el sistema. Hay poca credibilidad en el sistema y en sus instituciones. En tal sentido, y estoy de acuerdo con Gilberto, estas elecciones ha venido despertando para que la abstención baje y los colombianos que históricamente no han venido participando empiecen a participar. Entonces, para responder la pregunta a Villarini, pues sí, claro, los obreros, los trabajadores, las organizaciones sociales y políticas han considerado que antes de que el país vuelva a estallar, específicamente nos demos la oportunidad de hacer un tránsito pacífico a través de las urnas, la voluntad del pueblo colombiano. Entonces, en este momento se necesita y se requiere que se haga una transición en Colombia, y para ello el candidato que ha venido presentando esa iniciativa es la fórmula Gustavo Petro y Francia Márquez. Y por nos gustaría entonces, en este sentido, sí, termina el pensamiento, adelante. Entonces, Villarini, en este sentido, ¿qué se requiere? Que Colombia, el pueblo colombiano, primero que se garantice un escenario e instituciones que hagan todo un esfuerzo por ser imparciales. Nosotros no podemos permitir todavía actores de la institucionalidad. Una cosa es la institución y otra cosa es lo instituido. Y lo que está instituido en Colombia históricamente son expresiones de corrupción. O sea, ambos tienen un discurso de corrupción. Pero la ventaja de Gustavo Petro es que Gustavo Petro ha sido históricamente reconocido por su trabajo en esa vía. Y ahí estoy de acuerdo con Dolcey en su momento de intervención. Fue el primero que denunció focos claros de corrupción y la alianza siniestra entre grupos armados al margen de la ley con convivencia con instituciones y figuras del Estado. Entonces, muy bien, en ese nos sentido, acompaña también la estudiante, la joven María José Guerrero Pérez, que posee una licenciatura en educación básica con énfasis en informática y un diplomado en inteligencia emocional de la Universidad de Magdalena y otro en educación inclusiva para niños y niñas y adolescentes en condición de exclusión social. Así que nos gustaría ver la perspectiva de una joven preocupada por los asuntos sociales del país. Adelante, María José.
Buenos días, doctor Villarini. Buenos días a todos los presentes. ¿Sí logran escucharme bien? Sí. Listo. Bueno, les agradezco de antemano se me haya permitido la participación en este espacio, es muy importante. Escuchaba como algún ruido. Bueno, en cuanto a su pregunta de cómo interpreto los resultados a nivel nacional y a nivel local en la región Caribe, bueno, yo pienso que a nivel local lo relaciono mucho con las necesidades presentes en nuestro contexto regional. Si nos damos cuenta, el alto margen de votación que obtuvo Gustavo Petro fue principalmente en la región de la costa pacífica y la costa caribe. Si lo analizamos más a fondo, pues son regiones que presentan muchas problemáticas relacionadas a la pobreza extrema, la calidad de vida, el sistema de educación, la calidad educativa. Entonces pienso que de algún modo, como ya lo mencionaban antes, las personas están exigiendo de manera evidente un cambio ante este tipo de problemáticas. Durante años, bueno, yo no he tenido la oportunidad pues de estar en aquellos otros tiempos, pues yo soy del año 1999, sin embargo, pues a través de la historia, a través de lo que se nos ha contado, nos hemos dado cuenta que llevamos años, por así decirlo, bajo los mandatos de un gobierno que ha sido de la derecha, y muchas de las personas vienen, pues presentan críticas y dicen, es que yo no voy a votar por un candidato de izquierda porque no me va a garantizar que la situación cambie, pero pues, entonces hacemos la pregunta, y dime qué ha cambiado en estos tantos años que nos ha gobernado la derecha. Yo creo que también existe cierto tipo de desinformación y tergiversación de la misma en cuanto a lo que es como tal Gustavo Petro, y ha sido algo que estos últimos días ha marcado mucho, porque la derecha como tal se ha estado apoyando de toda esa información pues para desinformar también a la comunidad en general. Entonces pienso que una de las principales razones por las cuales en la costa caribe se evidenció como tal pues ese favoritismo o esa, por así decirlo, para que prevaleciera como tal ese cambio y se demarcara tanto en las votaciones, fue esa necesidad de cambio. La costa caribe es un lugar que presenta muchísimas necesidades, como ya lo mencionaba antes, a nivel de educación, de salud. Entonces pienso que eso tuvo mucho que ver. Muy bien, muchas gracias. Nos gustaría pasar entonces a una segunda pregunta, sobre todo en vista de los señalamientos que hacía María José de la desinformación. ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta Petro para prevalecer en esta segunda vuelta? ¿Qué modificaciones tendría que hacer en su campaña para sumar esas otras voluntades que le hacen falta para constituirse en una mayoría? Y les voy a pedir que tratemos de ser bien breves en sus respuestas, por favor. Dorsey, adelante. Bien, gracias, doctor Villarini. Yo creo que uno de los retos más importantes es mirar cómo recuperar votos en todas esas zonas donde obtuvo triunfo el ingeniero Hernández, y en Antioquia, que es un bastión del uribismo, ¿verdad? Y por otro, pues, plantear una estrategia que lleve a que la sociedad entienda lo que significa el pacto histórico como movimiento de grupos aliados, ¿verdad? Que buscan generar un cambio total en todas las costumbres políticas y en la situación socioeconómica del país. La estrategia que pienso que ya se está dando, pues algunas importantes son como hacerle ver a la sociedad colombiana del apoyo que se le está dando a las políticas
del pacto histórico por parte de personajes de talla mundiales, ¿verdad? Como Chomsky, Sakel, etcétera, etcétera. O sea, de esa mirada, pues creo que se podría mejorar el caudal electoral. Gilberto, tu opinión sobre este mismo tema, ¿cuáles son los retos y qué hay que modificar en la estrategia para que un candidato como Petro pudiera obtener la mayoría? Yo creo que el mayor reto que enfrenta Gustavo Petro es demostrar que su propuesta sigue representando el anhelado cambio y no es continuismo. Es que resulta que ante la eminente amenaza que representa Rodolfo Hernández a la institucionalidad, Gustavo Petro termina siendo el representante de la estabilidad de las instituciones y termina siendo algo así como su propia antítesis, porque si algo cautiva a un amplio grupo de electores de Petro es la incomodidad que él produce o hace sentir a quienes están atornillados en el establecimiento del poder. Yo creo que además de cautivar los votos de las personas que no salieron a votar en la primera vuelta, de los indecisos, de los inconformes que participaron, por ejemplo, en el estallido social que mencionaban ahora aquí en nuestro país, y de aquellos que votaron por convicción y quedaron sin representación ahora con estos dos candidatos en segunda vuelta, yo creo que tendrá que también enfocarse en unos aspectos concretos, como por ejemplo evidenciar su capacidad de convocatoria y unidad con fuerzas políticas que representen algún aspecto de ese anhelado cambio que la sociedad espera y marquen distancia con el tradicionalismo que ha generado tanto hastío en nuestra sociedad civil. Creo también que debe simplificar su mensaje, buscar impactar en los territorios donde obtuvo la mayoría y donde no. Este fin de semana estuvo por aquí en Santander, en algunos municipios donde ganó el otro candidato, pero estuvo haciendo esa tarea que yo estoy resaltando, convencer al ciudadano que constantemente está siendo influenciado por las redes sociales, por los medios de comunicación y sobre todo por las conversaciones que sostiene con las personas que convive a diario. Hay que llevar un mensaje concreto, simple, que se pueda captar de manera fácil por parte de ese ciudadano y acercar sus ideas a la juventud, a los ambientalistas, porque su programa tiene un enfoque muy importante, pero se ha desvirtuado por distraerse en otros aspectos de la campaña, y en las mujeres, especialmente pues con un enfoque que no esté direccionado a atacar a su oponente, sino precisamente a mostrar las propuestas que tiene para la juventud, para la protección del medio ambiente y para la participación de las mujeres. Yo creo que allí pueden estar los votos que necesita para obtener la mayoría que le darían la victoria, teniendo en cuenta que los electores de Rodolfo Hernández, que votaron por él por convicción en la primera vuelta, argumentan que votaron por él porque les gusta su forma, el tono en el que expone sus ideas, y yo creo que a ese grupo no le interesan las encuestas, las propuestas, las acusaciones, las evidencias, o peor, las consecuencias o los riesgos que pueda tener un gobierno en manos de un candidato que ha mostrado grandes deficiencias políticas. Entonces yo creo que hay que ir a ese otro frente, a las personas que votaron, por ejemplo, por votaron por Rodolfo Hernández para evitar que Federico Gutiérrez llegara a la segunda vuelta como candidato del uribismo. Creo que ahí Petro tiene la oportunidad de lograr algunos votos a su favor, pero en esos tres aspectos que yo reseñaba especialmente. Ernesto, tu opinión, por favor. El reto que enfrenta a Petro y los cambios o ajustes en su estrategia. Ernesto, te escuchamos. Listo. Muy breve. 3 elementos muy importantes. El primer elemento, la campaña se ha notado hacer un giro en su estrategia comunicacional. Muy bien lo decía Gilberto, más enfocada a hacer un trabajo en vivo, llegar a los lugares, pues revestirse de autoridad, en el sentido de que solamente aquel que vive en carne propia los problemas que vive la gente es el único que puede tener facultades de solucionarlo. Entonces se va a vivir una experiencia toda una noche, como los pescadores del río Magdalena tienen la experiencia de pesca. Lo mismo lo hace con los artesanos, lo haciendo con sectores de la población que realmente han vivido en carne propia el impacto del modelo económico que durante 2 décadas ha tenido el uribismo en ejecución, ¿cierto?
donde se concentra la riqueza en pocas manos y donde la gran mayoría está viviendo las consecuencias realmente de esa decisión. En tal sentido, Petro ha enfocado su estrategia ahí. Segundo, cautivar sectores muy... Hola, Ernesto, no te escuchamos. Parece que hemos perdido contacto con Ernesto. Vamos a pedirle entonces a María José que ella nos dé su perspectiva sobre cuáles son los retos y los cambios estratégicos que debe hacer Petro. Adelante, María José. Bueno, yo pienso que uno de los principales retos que tendría como tal Gustavo Petro sería el cambio de esa mentalidad radical que está presente en las regiones cuyas intenciones de voto pues fueron hacia el candidato del uribismo, intentar cambiar esa mentalidad y pues bueno, pienso que la estrategia que está utilizando de ese acercamiento a los territorios, de ese acercamiento a esas regiones, pues de algún modo es algo que evidencia su compromiso con la sociedad y es algo que puede ser positivo. Muy bien. Pasamos a una tercera pregunta. A base de no solo de las encuestas, sino de lo que ustedes viven en la calle, ¿quién esperas que prevalezca en la segunda vuelta? ¿Y cuál va a ser el factor clave para que uno u otro sea el que prevalezca en esta segunda vuelta? Dorsey. Bueno, ya creo que varios han opinado al respecto, pero por obvias razones y convencionales, creo que prevalecerá el doctor Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque... ¿Aló? Sí, adelante. Porque he venido observando un cambio en la manera de enfrentar las estrategias políticas para esta segunda vuelta, ¿verdad? Ha tratado con su cuadro político de fomentar a través de sus grupos de combate una mejoría en ese tipo de relaciones con la población. Y teniendo lo que pienso que también que tiene que tener mucho cuidado con la manera como el establecimiento que nos ha gobernado durante 28 años, bueno, yo diría que durante 200 años, ¿verdad? Ha venido tratando de menoscabar la moral del candidato del pacto histórico. De manera que una de las estrategias fuertes es defender la ascendencia moral de Gustavo Petro. En el sentido de, como decía, ayer escuchaba a Cepeda, que decía que ya nuestros candidatos que promulgan el cambio total en el país no nos los están matando, sino que los están innubilando moralmente. Muy bien, entonces, independientemente de lo que puedan ser nuestros deseos, ¿no? ¿Cuál piensas que va a ser el ganador en esta contienda? ¿Y cuál va a ser el elemento decisivo para que ese triunfo se produzca? Gilberto, tu opinión. Yo creo que va a ser el candidato Gustavo Petro. El margen de victoria con el otro candidato seguramente no será muy abultado, insisto, en la influencia que tiene Rodolfo Hernández en sus electores. Aquí en Bucaramanga ya experimentamos ese fenómeno. Las encuestas no lo daban como ganador y al final muchos votaron por él a la alcaldía, no porque lo consideraran una opción rica en propuestas de desarrollo y economía para la ciudad, sino porque representaba esa antítesis con respecto a las fuerzas anquilosadas en el poder y ese discurso anticorrupción que maneja. Pero por su parte, digo, Gustavo Petro va a prevalecer porque cuenta con una base electoral que no va a cambiar su voto y es una base bastante considerable y seguramente se van a adherir a aquellos que aún tienen dudas y reparos con Petro, pero que van a preferir correr los riesgos predecibles que él representa para el establecimiento y no van a poner en manos de Rodolfo Hernández la estabilidad y la gobernabilidad del país. Como decía ahora, creo que Petro va a prevalecer porque se le van a unir algunos que consideran que
él va a mantener por lo menos unas reglas estables en el juego. Ernesto, que se vuelve a unir, ¿cuál tú piensas que va a ser, objetivamente hablando, el triunfador y cuál va a ser el elemento clave para ese triunfo? Bueno, el triunfador va a ser el pueblo colombiano, porque está claramente que el pueblo colombiano, las bases populares, los sectores, las formas distintas organizativas, comunitarias, sindicales, gremiales, la clase obrera colombiana, los sectores deprimidos en Colombia, los grupos étnicos, tanto afrodescendientes como raizales, palenqueros y grupos nativos, indígenas, la gran mayoría está con Gustavo Petro y con el pacto histórico, entendiendo el pacto histórico como el conjunto de fuerzas y frentes de tendencia progresista. Por consiguiente, la gente cuando sale a votar no solamente va a votar por el pacto histórico y la fórmula Petro y Francia, sino que está votando por la reivindicación y por la conquista que muchos sectores poblacionales han deseado. Por eso es el programa de gobierno más completo y es el programa de gobierno que cumple las grandes expectativas. Entonces, en ese sentido consideramos que el pacto histórico va a cumplir y va a llenar las expectativas del pueblo colombiano. Muy bien, me gustaría preguntarle a María José como joven, porque se dice que en buena medida el triunfo de Petro va a depender de que salga a votar la juventud. ¿Consideras que en efecto la juventud va a salir a votar y que mayoritariamente lo va a hacer a favor de Petro? Bueno, yo pienso que el candidato que sí va a prevalecer va a ser Gustavo Petro. Considero que la juventud es un sector en la sociedad que es muy amplio y que últimamente pues ha tomado una postura muy crítica con respecto a todos los problemas y las problemáticas sociales que se han evidenciado. Entonces yo creo que eso va a ser como un factor decisivo pues en las elecciones próximas, el próximo domingo, creo que sí, el próximo domingo 19. Creo que los jóvenes vamos a asumir ese rol de ser críticos, de querer un cambio en la sociedad y lo vamos a demostrar en las urnas. Por último, y apenas tenemos tiempo, así que 30 segundos para cada uno. En caso de que prevalezca ya sea Petro o Hernández, ¿qué le espera en el futuro a Colombia, tanto a corto plazo como a más largo plazo? Comenzamos con Dorsey. Bueno, dadas las circunstancias de tiempo, de forma inmediata, Colombia espera que a través del equipo de Petro se patrocine y se haga conocer y saque adelante el programa de gobierno. Y a largo plazo, para que siga la ruta del triunfo, el pacto histórico debería fortalecer las políticas de este grupo, tal como decía Ernesto, que es una amalgama de movimientos sociales y de diferentes edades, ¿verdad? En las regiones, porque noto que eso hace mucha falta. O sea, como en las regiones, para que Colombia tenga claro qué significa el pacto histórico, debe fortalecerse esos grupos de estudios que tengan que ver con la reforma política que propone el pacto histórico. Gilberto, Gilberto, por favor. Yo creo que si gana Gustavo Petro, los cambios que se avecinan en el corto y mediano plazo serán de gran trascendencia social. Cambios que buscarán reivindicar a los sectores que por décadas han sido desfavorecidos, ninguneados y maltratados por el sistema. Serán lentos y dolorosos para algunos, pero en favor de los muchos que hoy están excluidos de los privilegios que tienen pocos. Y en el largo tiempo, creo que los cambios van a ser muy importantes porque hay un círculo político legislativo que rodea a Gustavo Petro, que se va a encargar de dinamizar las propuestas de su plan de gobierno y van a generar esas transformaciones cuidando que no se desvíen del horizonte progresista hacia un horizonte populista. Creo que los cambios a largo plazo van a ser importantes. Ernesto. Bueno, muy breve, Ángel. Los 2 primeros años van a ser 2 años muy, muy hostiles. Los 2 años de gobierno de Gustavo van a ser complejos en el diseño de la política pública y en la ejecución de su plan de gobierno. Acuérdense que hay sectores
del continuismo y del régimen que todavía van a tener instancias en órganos de control, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, todos aquellos se lo van a poner en contra en el primer año, en los primeros 2 años, ¿cierto? Y vamos a encontrar también en la región, el juego de las regiones. Dentro de 2 años va a haber cambio en las regiones de gobernadores y de alcaldes, de consejos y asamblea. Ahí el pacto histórico tiene que jugársele, y estoy de acuerdo con Dolcey en ser más capaz de aglutinar sectores para poder tener un impacto en las regiones, para que queden en instancias de decisión líneas de acción que sean de la mano del gobierno. Muy bien, le damos la oportunidad a María José sí, claro, final para que nos dé su opinión sobre lo que le espera a Colombia en el mediano y corto y largo plazo. Bueno, yo pienso que si gana Gustavo Petro, evidentemente no va a ser fácil los primeros años, porque está toda la derecha en su contra y van a hacer pues hasta lo posible para que no se desarrolle como tal bien su plan de gobierno. Pero siendo muy optimista, pienso que va a ser muy favorable para todos esos grupos que han sido durante muchos años excluidos. Entonces creo que es la oportunidad de empezar a reivindicar los derechos de los mismos. Muy bien, bueno, pausamos y al regreso vamos con la segunda parte del programa, donde el compañero José Papo Cos servirá de animador y un grupo haremos el análisis de la situación electoral ya desde la perspectiva desde fuera. Pausa. En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Estamos experimentando algunas dificultades técnicas. Vamos a ver si pueden corregirse. Tenemos ya por acá con nosotros al licenciado Alejandro Torres, pero no ha logrado entrar el doctor Carlos Rojas, ni el doctor José Papo Cos. Sí, estoy en el aire, estoy aquí. Están. Bueno, pues adelante, Papo Cos, que va a ser el moderador en esta segunda parte del programa. Sí, cómo no, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad a Marcia Rivera, la productora de este extraordinario programa, y al compañero Villarini, que hizo la primera parte de este programa. Brevemente, pues, les habla Papo Cos. Voy a tener a cargo moderar la segunda parte de este programa con 3 puertorriqueños muy versados en estos temas, tanto desde el punto de vista de sus visiones, estrategias políticas que han predominado en Colombia durante estas últimas semanas, esta última segunda vuelta, sobre todo, mirando de frente pues el domingo 19, que son las elecciones definitivas y cuáles van a ser sus implicaciones. Esas implicaciones en términos de que gane Petro o que gane Rodolfo Hernández. Primeramente tenemos al doctor Carlos Rojas, quien es profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico, si ya está en el aire con nosotros. Ha sido catedrático en el recinto de Humacao, actualmente está jubilado, tiene un doctorado en filosofía de la Universidad Javeriana, ha sido distinguido con la cátedra Eugenio María de Hostos y es autor de numerosos artículos y libros. En segundo lugar vamos a tener al licenciado Alejandro Torres, que es abogado con práctica de la sindical de mucho tiempo, profesor de Derecho Laboral, escritor, analista político, profesor también en el Instituto de Relaciones de Trabajo de la Universidad, y bueno, fue pasado presidente del Colegio de Abogados y dirigente del Movimiento Independentista Nacional Autosiano. Tiene su propio programa en otra radioemisora que se llama Ventana al Mundo desde Puerto Rico. Y en tercer lugar vamos a tener a quien fue el moderador de esta primera parte, el doctor Ángel R. Villarini Jusino,
que está jubilado de la Universidad de Río Piedra, es profesor honorario de las universidades del norte de Colombia, de la UASD en la República Dominicana, y por distancia de Panamá posee un doctorado del Boston College con especialidad en hermenéutica y filosofía y ética. Se ha destacado por su trabajo de formación de profesionales en educación, salud, derecho y sus investigaciones en torno a la cultura política, ¿verdad? Y el pensamiento de Eugenio María de Hostos y de Juan Bosch, pues son grandes contribuciones que ha hecho el compañero Villarini. Villarini tiene una experiencia de más de 20 años de trabajo con docentes en Colombia. Así que pregunto si el doctor Carlos Rojas está disponible. Si el doctor Carlos Rojas no está disponible y tenemos al licenciado Alejandro Torres, le hacemos la primera pregunta, si está Alejandro disponible. Estoy disponible, Papo. Sí, saludos, Alejandro, un placer saludarte. La primera pregunta que se cae de la mata, ¿no? Es ¿a qué factores atribuye el apoyo que ha logrado generar en estas elecciones Gustavo Petro y cómo, ¿verdad?, se diferencian de otras elecciones en que él ha participado, que sabemos que ha salido victorioso como alcalde de Bogotá, pero que también ha perdido varias elecciones, varios intentos como candidato a presidente de Colombia? Pues mira, usted comenzaría señalando que posiblemente, visto desde afuera, ¿no? Porque no estamos adentro de Colombia, uno de los elementos que precipita este avance que ha tenido Gustavo Petro en estas elecciones, donde, por ejemplo, con relación a las elecciones anteriores, pues significa realmente un salto de calidad, ha sido cómo se ha ganado el apoyo de esa marea humana que a través de las protestas sociales se estuvo desarrollando en Colombia en el pasado reciente. Entonces me parece que es como si fuera una ola sobre una ola que se monta, y es lo que permite que uno esté viendo el resultado de una elección donde en una primera vuelta logra obtener en alrededor del 40.32% de los votos, en un contexto en el cual en un marco de 38 millones de electores hábiles en Colombia. Te lo voy a enviar de inmediato por mensaje de texto. Pues se da la participación arrolladora frente a lo que fue el candidato Federico Gutiérrez y frente a lo que fue la candidatura de Rodolfo Hernández. Así que para mí ese factor de las movilizaciones de masa que implica a los jóvenes, las mujeres, implican los trabajadores, implica el pueblo, los campesinos, los indígenas, los sectores marginados, pues yo creo que esa es la zapata en la cual se monta la posibilidad de Petro en estos momentos. Pues gracias, Alejandro. Continuamos con Carlos Rojas, si está disponible. Si el compañero Carlos Rojas está disponible, la pregunta sería, entonces, ¿a qué atribuye el Carlos Rojas, o en este caso Villarini, si no estuviera Carlos Rojas disponible, a qué atribuye el sorpresivo apoyo que ha logrado generar como candidato independiente el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, en contra de todos los pronósticos, porque nadie prácticamente pudo darle posibilidades al principio a Rodolfo? Luego en la encuesta, a partir de una semana antes, de momento apareció con casi 20 puntos y finalmente sacó 28%. ¿A qué se le atribuye ese sorpresivo apoyo de Rodolfo en la primera vuelta? Bueno, yo quisiera en primer lugar señalar por la importancia que también tiene para toda la región y Puerto Rico también lo que entiendo que son los méritos de la campaña llevada a cabo por Gustavo Petro, y entiendo que él ha seguido 6 líneas estratégicas para sumar voluntades y poder generar una mayoría.
En primer lugar, y algunas de estas ya fueron señaladas por los compañeros colombianos. En primer lugar, la carta de presentación de Petro es una historia de vida dedicada a luchar por la paz, la justicia social, la democracia, frente a todo tipo de discrimen, persecución y hasta cárcel que ha padecido. Y a lo largo de décadas se ha mantenido firme en eso. Creo que esto es un elemento que tal vez no se ha destacado lo suficiente en la campaña y no basta que esto haya ocurrido, sino que es importante publicitarlo. En segundo lugar, me parece que esta es una campaña bien importante por su trascendencia, porque yo creo que lo que Petro está planteando es lo que podríamos llamar un cambio civilizatorio, una manera distinta de seguir construyendo civilización que se basa, por un lado, en los más altos principios éticos, pero al mismo tiempo basado en la ciencia, en la investigación y con un enfoque muy pragmático que se ajusta a lo concreto de la realidad de las fuerzas sociales, de los recursos y las finanzas con las que cuenta el país. Yo, como estudioso político, pocas veces había visto una combinación tan fuerte de todos estos elementos en un mismo programa, ¿no? que gira esto que podemos llamar cambio civilizatorio en torno a 5 ejes, ¿no? En primer lugar, el cambio del modelo económico que ha mostrado ser exitoso en otros países, que es el impulso a la producción agropecuaria, lo que implicaría una reforma agraria, ¿no? Esta idea de que el país deje de ser consumidor de lo que viene del extranjero, de productos del extranjero, extractor y exportador de materias primas, ¿no? En segundo lugar, esta propuesta del cuidado del territorio y el cambio en la matriz energética, ¿no? Lo que corresponde con las teorías actuales de la necesidad del cambio climático y cómo lograr que Colombia deje de ser uno de los principales productores en Latinoamérica de carbón y petróleo y se mueva a otro tipo de energía. En tercer lugar, que también ya fue señalado, el promover la igualdad de las mujeres y qué mejor ejemplo, ¿verdad?, de tener como candidata a la presidencia a una mujer que tiene varias características de los sectores oprimidos, el ser mujer, el ser negra, el venir de la región del Pacífico. Cuarto, me parece que es bien importante su idea de que la seguridad del país no puede consistir en montar aparatos represivos, en contar muertos, como él muy bien lo ha señalado, y una propuesta entonces para buscar la seguridad y la paz, no a través de la represión, sino dándole solución a la problemática social que la origina, ¿no? Y junto con esto, manejar también con mucho cuidado los sectores de poder económico en los que se basa por el momento la estructura económica y hablar de una reforma tributaria, pero específicamente un poco como hizo Bernie Sanders en los Estados Unidos, una reforma tributaria que vaya a los más ricos, a los que Bernie Sanders llama los billonarios, y en el caso de Petro las 4.000 más grandes fortunas del país, que son personas que no están, que generan unos grandes ingresos que no corresponden luego con la contribución que hace al país. En tercer lugar, es sorprendente
y maravilla quien lo escucha el dominio que Petro tiene prácticamente acerca de todos los aspectos, problemas, necesidades, intereses del país, y cómo para todo ello propone alternativas e iniciativas específicas en el campo económico, social, en la corrupción, la violencia, el narcotráfico, indicando incluso de dónde saldrían los recursos para cada una de ellas. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención de los debates fue precisamente este aspecto, donde comparado con todo el saber y el fundamento de las propuestas de Petro, pues los otros candidatos empequeñecían, ¿no? Una cuarta línea me parece que ha sido sumamente importante, es el sumar, 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 construir una mayoría de votos, y para ello ha sabido moderar su discurso, moderar su forma de decir las cosas, tener un enfoque más pragmático que apele a diferentes estratos sociales. O sea, que el mínimo de personas se sienta amenazada. No solamente que los sectores más bajos, el 1, el 2 y parte del 3, queden atendidos de prioridad, sino que también los otros estratos, sobre todo el 3, 4, 5, clase media alta, pues no se sientan amenazados pensando que sus niveles de vida van a decaer con un gobierno de Petro. Creo que eso ha sido una línea sumamente importante, ¿no? O otro, en quinto lugar, el usar al máximo y combinar el uso de los medios tradicionales, incluyendo lo que le son adversos, ¿no? Que en la primera parte de la campaña, lo que se llama la primera vuelta, pues lo trataron, a mí me sorprendió el trato tan amplio y cortés que le dieron, aunque ahora, claro está, en esta segunda vuelta están haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Pero él supo aprovechar muy bien esa primera vuelta, el uso de las redes sociales y por último, como forma comunicativa, el revivir, que también es una sorpresa porque uno pensaría que un candidato que desde un principio está amenazado de muerte y no sería el primer candidato presidencial que es asesinado en el país, ¿verdad? Pues hace una campaña por todo el país en las plazas públicas y entra en un contacto directo con la gente como no se veía en el país en décadas. Y por último, aunque menos importante, pero no deja de ser importante, frente a toda esta tendencia de identificarlo con el castrocomunismo, con el chavismo, etcétera, el buscar en el extranjero, en los sectores progresistas, por ejemplo, norteamericanos, en los recién electos presidentes progresistas de Latinoamérica de corte moderado, buscar el apoyo de ellos, y lo mismo ha hecho con países europeos como España, de modo que pueda eliminarse cualquier intento de vincularlo a él con izquierdas comunistas o cosas por el estilo. Así que me parece que ha sido una campaña extraordinaria, magistral. Habrá que ver los resultados. Gracias, Villarini. Quiero hacer unos comentarios puntuales, ¿no? A la misma vez, me parece importante poder analizar ahora con Alejandro por qué el candidato Rodolfo Hernández, que es un candidato independiente, que fue alcalde de Bucaramanga, que tiene aparentemente un historial de corrupción, incluso tiene un caso legal que se va a ver en julio, donde está implicado su hijo. ¿Cómo es posible que un candidato con esas características haya logrado generar 28%, casi 6 millones de votos
en la primera vuelta? Esta pregunta es para Alejandro. Pues mira, Papo, yo estuve examinando un breve escrito que se publicó en el Nacional por parte de Orlando Ochoa Terán el pasado 1 de junio. Y entonces tropiezo con una reflexión que me parece, y quizás los compañeros colombianos podrían también entrar en ese análisis, me parece que puede uno entender el porqué de unas proyecciones de votos para Hernández que se le consideraba como tercera posición, realmente se coloca en segunda posición y el que estaba en segunda pasa a una tercera posición. Y en ese análisis se hace una reflexión sobre lo que es el llamado voto táctico o voto insincero. Y se hace la referencia de que es un voto realmente intencionado, dirigido a lograr alterar lo que es el resultado evidente de una elección, trasladándole a otro candidato una porción del voto, donde ese segundo candidato o tercer candidato pasa a una posición segunda, bajo la premisa de considerar que en una segunda vuelta, pues realmente el que estaba en segunda, según las encuestas, no tendría la posibilidad de derrotar al que sale primero. Específicamente señala que ese mecanismo se utilizó en unas elecciones en el pasado en California, y como lo figura este autor, es que el uribismo se movió consciente de que el candidato de su partido no tendría ninguna posibilidad frente a Petro, a desplazar votos hacia el tercer candidato, porque el tercer candidato sí tendría la posibilidad de derrotar a Petro en una segunda vuelta. Y quizás eso es lo que explica cómo de la nada aparece ese incremento de poco más de un 10% en los votos para Hernández de lo que se le había pronosticado tendría en las elecciones. Entonces me parece que si eso fue así, es decir, que hubo ese voto táctico o voto insincero, pues explica por qué en la segunda vuelta quienes se van a enfrentar sería precisamente Hernández frente a Petro en lugar de Gutiérrez frente a Petro, y en el balance de fuerzas, si se diera el triunfo de Hernández, pues Hernández es un candidato que para el sector de esa derecha uribista es un candidato aceptable frente a lo que podría ser la opción de Petro. Así que pienso que ese es un elemento a examinar, tratando de buscar por qué se dio ese incremento. Ahora, dicho eso, hace un rato uno de los compañeros colombianos señalaba con mucha razón que en una primera vuelta uno tiende a votar por el candidato de uno, pero en la segunda vuelta el voto es distinto, porque el voto va dirigido a votar por quién o a derrotar a quien yo no quiero que sea el que prevalezca. Y en ese sentido, pues tú vas a tener un alineamiento de fuerzas del sector de Gutiérrez con Hernández frente a Petro. Dijo la compañera María José, el factor de la población joven puede ser lo que determine en una elección tan cerrada la posibilidad de Petro de ganar la presidencia. En Colombia se estima que hay cerca de 9 millones de jóvenes entre 18 o 30 años, que si se logra captar el movimiento de esa juventud, que fue el sector o uno de los sectores protagónicos en las protestas sociales, en las movilizaciones sociales, en una elección de segunda vuelta tan cerrada entre Hernández y Petro, pudiera ser el factor que esté decidiendo las elecciones en esta segunda. Sí, vamos a pedirle al compañero Villarini que responda esa misma pregunta, y pedirle al compañero Alejandro que ponga en silencio su teléfono para ver si tenemos una mejor calidad del sonido. Cuando hable Villarini, apagaría, irías al silencio, ¿verdad? En tu celular, y entonces a la inversa. Villarini, ¿cuál sería entonces los factores, Villarini,
que han permitido que un candidato que no se veía con prácticamente ninguna posibilidad, que aparentemente ha invertido muy poco dinero y que su campaña ha estado más concentrada en las redes sociales, sobre todo TikTok, que le llega a mucha juventud. ¿Cómo es posible que ese alcalde de Bucaramanga, que está acusado de corrupción, haya sacado 6 millones de votos en la primera vuelta? Sí, yo creo que en primer lugar hay que pensar en la relación entre características demográficas de diferentes partes del país y preferencias políticas. Colombia es un país de grandes contrastes en este sentido, como habrán podido notar en las expresiones, por un lado, de los compañeros y compañeras de Caribe frente a el compañero de Bucaramanga. Y lo que ocurre entonces es que Hernández, por esas características demográficas que tienen que ver también, por ejemplo, con cómo las personas generan sus ingresos, cuál es el nivel educativo que tienen las personas, cuáles son los valores, la influencia que tienen ciertas ideas tradicionales, la modernización de los centros urbanos frente a estructuras todavía incluso literalmente feudales que existen en algunas partes de Colombia, ¿no? Por ejemplo, según las últimas encuestas, lo que se llama el eje cafetero y Antioquia, ahí la diferencia a favor de Rodolfo es 54-26 de Petro. En el centro oriente del país... Villarini, perdona que te interrumpa, tenemos que ir a una pausa y continúa donde lo dejaste. Ok, cómo no. Continuamos con el programa Voz Alternativa. Estaba en el uso de la palabra el compañero Villarini en el tema de las diferencias políticas desde el punto de vista demográfico de Colombia. Adelante, Villarini. Sí, pues veíamos que en una parte del país que es la más tradicional, la ventaja está claramente a favor de Rodolfo. Pero en las áreas urbanas y las áreas costeras, tanto Pacífica como Caribe, pues la ventaja la tiene Petro. Y hay situaciones como por ejemplo, sobre todo en la región del Pacífico colombiano, donde la diferencia a favor de Petro es 57-23%. Ahí debe haber jugado un papel decisivo la candidatura de Francia como una mujer afrodescendiente. Por otro lado, junto con esto hay que tomar en cuenta que si el Producto Interno Bruto del país, el segundo renglón más alto es el narcotráfico, nosotros tenemos que imaginar lo que eso significa en términos de toda una estructura económica que genera empleo e ingresos para las personas y que por lo tanto las personas que van desde los que están ligados al cultivo de la coca en las tierras, y entonces Petro hace una propuesta para ir sustituyendo ese tipo de cultivo por un cultivo de alimentos, etcétera, ¿no? Eso suena muy bien y parece lo más razonable, ¿no? Pero para la persona que está viviendo y que su existencia, su sobrevivencia misma depende de eso que cultiva en este momento, pues tiene que surgir la duda, ¿verdad? ¿Será posible que verdaderamente yo pueda cambiar una tierra que yo no controlo, que esto pueda cambiar y que yo pueda sobrevivir de otra manera? Entonces, yo creo que las mismas estructuras económicas, las mismas estructuras de patronazgo que se han ido creando a lo largo de décadas,
pues hacen más difícil que ciertos sectores pues puedan favorecer la candidatura de Petro y hayan optado por Rodolfo. Me parece entonces interesante en ese sentido, cuando vamos a otros datos demográficos, como es el que tiene que ver con los ingresos de las personas, pues se encuentra que en las personas de ingreso medio alto, la ventaja la tiene Petro. Eso es un sector ligado a la modernización, producción industrial, alto nivel educativo. Pero cuando vas entonces a los estratos bajos, o sea, la gente más pobre, los llamados estratos sobre todo 1 y 2, hay casi un empate técnico, según esta encuesta, un 40% Hernández, un 39% Petro. Pero cuando tú comienzas a analizar quiénes son estos pobres, de nuevo volvemos a los datos demográficos y vamos a encontrar pues los pobres que vienen de las áreas rurales, de las áreas campesinas, versus los pobres que están en las ciudades, ¿no? O lo que se llaman los cuentapropistas con pequeños negocios, etcétera. Y eso va haciendo la diferencia. Entonces, eso en primer lugar explicaría la fuerza que la demografía le da al candidato Rodolfo. Pero hay un segundo aspecto que para mí es importante, que ya también lo señaló alguno de los compañeros de Colombia, que es como se ha dicho, ¿verdad? Creo que lo estaba diciendo también Alejandro. Rodolfo se presenta como el Trump colombiano, el outsider, anti-establishment, el no político, y ha sido muy hábil porque lo que ha hecho, es decir, yo desde luego que no estoy con el uribismo, desde luego que no estoy con la derecha, hay que acabar con eso, hay que salir de eso. Pero tampoco nos podemos dar el riesgo de un proyecto imaginario, ilusorio, que nos puede conducir a un abismo, ¿no? Y entonces lo mejor es atenernos a una postura de centro, y lo que él llama una postura de centro es, por un lado, tener el oído en tierra de la queja que hay contra el uribismo, la pobreza, la desigualdad, el crimen, etcétera, y atender esa problemática, pero hacerlo no como Petro, desde un punto de vista estructural que amenace los poderes existentes, sino haciendo propuestas muy específicas y muy puntuales que le pueden sonar bien a la gente, en términos de que, por ejemplo, vamos a manejar la corrupción. Pero ¿cuál es la propuesta fundamental para manejar la corrupción? Pues vamos a darle vamos a traer la participación ciudadana y vamos a crear un instituto virtual que le devuelva a los colombianos el dinero robado. Y vamos a estar recompensando la denuncia ciudadana hasta con un 20% de lo recuperado. Fíjate que es una medida bien puntual que individualmente, estilo cazarrecompensa, puede parecer muy atractiva, pero para nada ataca estructuralmente el tema de la corrupción. Y asimismo hace con el tema del crimen. Por ejemplo, la lucha anticrimen, lo que llama la ciudad resocializadora, es optimizar los recursos de resocialización de los penados, bregar con la criminalización, ¿no? Así que esa combinación que le da la demografía, el apoyo que tiene de la derecha uribista, de todo ese sector latifundista, que como quiera, incluso con los pobres resultados que obtuvieron, sigue girando alrededor de un 20%. Y por último, el apoyo que ahora le están dando los grandes medios de comunicación, ¿verdad? Que es algo infame, ¿no? Usando una cierta tecnología
lograron intervenir reuniones del equipo de campaña durante los pasados 9 meses. Y ahora el tema de los últimos días en Colombia, ¿verdad?, es el escándalo de los videos de Petro, ¿no? Y nada, cuando tú escuchas los videos, por lo menos lo que yo he visto, pues sencillamente son equipos de campaña planificando que no solamente hay que dar a conocer las propuestas de Petro, defenderlo, sino que hay que también atacar al adversario en sus puntos débiles. Nada, y están hablando de cuáles son los puntos débiles del adversario que tenemos que atacar. Eso es totalmente normal. Pero los medios te lo están presentando como una especie de conspiración, como una especie de Watergate que ocurrió en Colombia, y entonces te presentan los videos recortados a su conveniencia y se traen de comentaristas a voceros de la oposición sin darle el derecho a Petro y su equipo de explicar o defenderse. Así que yo creo que por estas diferentes razones me parece que va a ser un resultado cerrado. Sí, nos quedan apenas 15 minutos de programa y nos quedan 2 preguntas todavía. Voy directamente a una tercera pregunta para Alejandro y les pido a ambos que sean más precisos, a ver si podemos cubrir las 2 preguntas que nos quedan. La tercera pregunta es qué efecto ustedes entienden, ¿verdad?, que tendrá en Colombia particularmente y en la geopolítica de América Latina y el Caribe, el que gane Petro o el que gane Rodolfo. ¿Cuál es el efecto que tendría la victoria de uno de esos 2 candidatos en Colombia? Adelante, Alejandro. Permítame encender ahora. Esa es una pregunta muy importante para uno determinar qué puede ocurrir de cara a la próxima semana. Nosotros sabemos que Colombia, desde la presidencia de Andrés Pastrana, ha estado bajo los efectos de lo que es el Plan Colombia, que es un diseño estadounidense de dominación política, no para Colombia, sino para toda América del Sur, pero particularmente eso coincide en términos de su inicio, también con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela. Por lo tanto, ese Plan Colombia es la plataforma de seguridad de los Estados Unidos frente al desarrollo de la revolución bolivariana, y no por algo. Hay 7 instalaciones militares estadounidenses localizadas dentro del territorio colombiano, y hemos visto cómo a través del Plan Colombia pues se ha ido creando una asimetría inicialmente entre lo que era la capacidad militar de las Fuerzas Armadas de Colombia frente a lo que era en un principio, la capacidad militar de Venezuela, donde históricamente más o menos se mantuvieron en un mismo plano y en un mismo nivel las capacidades militares de ambos países, hasta que llega el año 1998, donde se incrementa esa capacidad militar por parte de Colombia a través de los Estados Unidos, pero también en el caso de Venezuela también se ha desarrollado un incremento en la capacidad militar, de manera tal que hay un crecimiento que podría ir dirigido a dos planos. Primero, asegurar lo que es la seguridad nacional de cada uno de los países, y segundo, neutralizar lo que puede ser la capacidad de ataque de Colombia, en este caso, hacia Venezuela. Entonces, me parece que en ese sentido hay unos intereses de los Estados Unidos en la región que no podemos menospreciar a la hora de ver cuál sería los acontecimientos de cara al futuro con el resultado de estas elecciones. Evidentemente, en el caso de Petro, pues el diapasón es mucho más bajo de lo que pudo haber sido su discurso hace 8 años, en un momento distinto en el contexto de Colombia. Hoy, pues Petro tiene que tener un diapasón mucho más bajo frente a lo que es evidentemente la política injerencista de los Estados Unidos hacia Sudamérica y el papel que juega Colombia en la misma. Así que creo que sí, que hay un elemento de geopolítica importante a tomar en consideración de cara a cuál puede ser el resultado de esta segunda vuelta,
sobre todo tomando en consideración cuál pudiera ser la base social a la cual apele, en este caso Petro, que como ya dijimos, en un lado está el sector de los jóvenes, pero no descartemos también el contenido del programa de Petro, que iría dirigido a atender la realidad de un país donde hay una tasa de pobreza de un 40%, donde hay 21 millones de colombianos viviendo en la pobreza o en la pobreza extrema, donde solamente en el año 2021 hubo un incremento de 3.6 millones de colombianos que pasaron a estar viviendo en la pobreza y unos 3.1 millones de colombianos que pasaron a estar viviendo en la pobreza extrema. Es decir, es un país donde dependiendo de esas fuerzas sociales y el programa que se dirija hacia las mismas, pues puede estar la respuesta a que pasen las elecciones del próximo domingo. Villarini, la misma pregunta, ¿qué efecto va a tener en Colombia particularmente y en nuestro hemisferio un triunfo de Petro o de Rodolfo? Bien, yo creo que independientemente de cuál de los dos candidatos triunfe, se van a producir cambios en Colombia. Si se trata de Rodolfo, cambios cosméticos, donde pactará un cierto sector de centro que él representa y lo está apoyando con la derecha uribista, que para poder mantener de alguna u otra manera el poder, llegarán a algunos acuerdos y harán algunas concesiones que hasta ahora no han estado dispuestos a hacerlo. Si triunfa Petro, yo creo que no tengo nada que añadir al análisis que hicieron los compañeros y compañeras de Colombia. Vendrán unos primeros años difíciles, como le ha sucedido a todos los gobiernos progresistas. Habrá que ver si en el caso de Colombia el ejército es capaz de algo como lo que se hizo en Bolivia. Eso lo tengo como un signo de interrogación, pero como quiera, los primeros años serán difíciles y en la medida en que se avance en ganar las diferentes regiones y haya un mayor control sobre los procesos legislativos, pues se podrán ir implantando esos cambios. Por otro lado, en términos del hemisferio, no podemos perder de vista que ya Latinoamérica es un espacio de lucha geopolítica entre los Estados Unidos y China. Y un triunfo, lo que Estados Unidos tenía más seguro, más firme, por lo menos así es como yo lo veo, en este hemisferio, es por un lado Puerto Rico, por ser una colonia de los Estados Unidos, República Dominicana, en la que yo he vivido y trabajado por muchos años y siempre he pensado que es casi tan colonia como Puerto Rico, y en tercer lugar Colombia. En el caso de República Dominicana es interesante que en contra de todas las presiones de los Estados Unidos le quitaron el reconocimiento a Taiwán y se lo dieron a China comunista, lo cual deja ver la gran influencia que China está teniendo en todo el continente. De manera que la pérdida de la derecha en Colombia va a ser muy importante, y entonces un factor con el que podría contar Petro a su favor es que tiene para el desarrollo de su proyecto la posibilidad de conseguir el apoyo económico y tecnológico que pueda brindar la China en su avance en toda Latinoamérica. También hay que tomar en cuenta que un triunfo de Petro se suma a esa diversidad, que yo creo que es lo más importante, la diversidad de estrategias de cambio, que a veces es difícil encontrar una palabra que una toda esa diversidad. No sé, yo no creo que sea izquierda ya la palabra adecuada, tal vez podemos hablar de progresismo, ¿verdad? Pero cuando uno ve el resultado de esta cumbre de las Américas, ¿no? Y ve uno entonces las estrategias de cambio tan distintas, por ejemplo, véase el enfrentamiento, El Salvador, donde tenemos un sistema democrático autoritario
pero que se esté enfrentando directamente a los Estados Unidos y que al mismo tiempo esté efectuando reformas sociales bien importantes acompañadas de unos desarrollos económicos. Es decir, que se están intentando diferentes vías que creo que eso es bien importante para el futuro del continente y va a alterar por completo lo que ha sido la geopolítica hasta este momento. Bueno, pues vamos a la última pregunta. La última pregunta tiene que ver qué lecciones, qué aprendemos de los programas y de las estrategias políticas que han venido utilizando en Colombia, que pueda ser positivo para desarrollar una alianza de país en Puerto Rico. Alejandro. Nosotros vivimos una experiencia aquí en Puerto Rico en el 2019, que es una experiencia que llevó a que se terminara anticipadamente el mandato del gobernador Ricardo Rosselló, y dentro de esa experiencia vimos cómo se dieron importantísimas movilizaciones sociales y donde hubo una amplia participación e incorporación en esas movilizaciones de sectores jóvenes que hacía tiempo nosotros no veíamos comprometidos con los procesos de cambio social en el país. Sin embargo, parte de esa efervescencia que tuvo el potencial de obligar a un gobernador a renunciar, no conllevó necesariamente una articulación desde el punto de vista de fuerza política organizada a partir de ese momento. Sin embargo, sembró unas bases que yo creo que en el caso nuestro son las mismas bases que llevaron a resultados de procesos de acercamiento, de procesos de convergencia que hoy se vienen dando en el país de cara a las próximas elecciones. Me parece que en el caso de Colombia, que tuvo también su proceso de movilizaciones sociales masivas, pues hubo un elemento que nosotros no teníamos en el 2019, que era una estructura organizativa a través del cual se nucleara ese movimiento social. Y eso lo logró Petro de cara a lo que son la primera vuelta electoral y lo que va a ser la segunda vuelta electoral. Así que si una elección deberíamos nosotros tomar, aunque sea en calidad de referencia, en el caso de Puerto Rico, es cómo se logra articular una estructura política dentro de las capacidades y limitaciones que nosotros tengamos de cara a las elecciones próximas en el 2024, para ver si se le presenta al país una alternativa a lo que ha sido la alternancia política de dos partidos por básicamente 70 años. Gracias, Alejandro, por tu sabiduría, tu experiencia y tu participación en este programa. La última pregunta para Villarini pues es la misma, ¿no? ¿Qué experiencia nos llevamos en términos de estrategia, programas, experiencias en Colombia que podamos nutrirnos para desarrollar un proceso de alianza de país en Puerto Rico? En primer lugar, debemos de ponernos a estudiar con mucho cuidado esta experiencia para aprender de ellas. Y uno de los problemas que tenemos precisamente en la práctica y el discurso político en Puerto Rico es no hacer eso. Entonces me parece bien importante todo lo que se puede aprender, y no solamente de Colombia, que es el tema que estamos discutiendo hoy, sino también de las diversas estrategias que se intentan en diversos países latinoamericanos a tono con la circunstancia de cada país, porque no es copiar, ¿verdad? Es hacer ese ejercicio dialéctico entre lo que quisiéramos y lo que, dadas las condiciones materiales y los niveles de conciencia de los pueblos, son posibles en cada país. Ese ejercicio que es el que están haciendo las fuerzas progresistas en los diferentes países, tenemos que hacerlo en Puerto Rico. Como parte de ese ejercicio, a mí me parece bien importante lo que ocurre en Colombia en términos de esto que se resume en esa consigna: pacto
histórico, pacto histórico. La selección o la acuñación de esa expresión no es casualidad, sino que tiene todo un significado, lo de que sea un pacto y lo que sea de carácter histórico. Y es que se trata de un esfuerzo de unir toda una serie de corrientes que se vienen y se venían dando en el país y cómo tratar de hacerlas confluir. Y eso entonces ha requerido un gran esfuerzo de sentido de sensatez, de humildad, de pragmatismo, sobre todo de sectores que podían aportar mucho, pero que por haber tradicionalmente, sobre todo en la izquierda, haberse colocado en posiciones extremas, habían impedido que se pudieran seguir sumando voluntades, porque en última instancia de eso se trata la política, ¿verdad? De cómo uno va sumando voluntades. Y por último, yo creo que es bien importante aprender de esa estrategia desarrollada por Petro, de cómo uno puede ser capaz al mismo tiempo de mantenerse firme en unos principios de derechos humanos, de justicia, igualdad social, de paz, y poder traducirlo a un programa viable, bien fundamentado, del que se puede dar cuenta económicamente de cómo lo vamos a hacer, de dónde van a salir los fondos. Es decir, de un cambio que es radical, pero al mismo tiempo toma en cuenta la realidad y se presenta como viable. Así que hay mucho que aprender de ahí y ojalá lo hagamos, porque de eso también va a depender los cambios que podamos traer en Puerto Rico. Lamentablemente no tenemos más tiempo en este programa. Se quedaron obviamente en la sección de las preguntas del público, pero ya prácticamente hemos consumido las 2 horas del programa Voz Alternativa de este domingo. Ya el próximo domingo esperemos que esté con nosotros la compañera Marcia Rivera, fundadora, productora y el alma de este programa. Buenas tardes.